Entonces, pero para concluir el tema del racismo, perdón, jóvenes, de la asimilación, la aculturación o de la integración, básicamente se llamó de la integración social. ¿Cuál es el resultado final? ¿Qué es lo que se espera finalmente al impulsar esta corriente de pensamiento en relación a la población indígena? Pues básicamente viene como resultado, como consecuencia de la aplicación de esta teoría, el etnocidio cultural. Cultural. Aquí estamos hablando del etnocidio cultural desde la perspectiva eminentemente cultural, porque entonces el grupo, la etnia o cualquiera sea, digamos, la comunidad humana que es absorbida, por cuyos elementos, principios, valores es absorbida por otra cultura, pues se le despoja de esos elementos y razón por la cual se habla del etnocidio cultural como resultado final de la aplicación de esta teoría asimilacionista. Y obviamente tiene mucho que ver el Estado, más que particulares jóvenes, más que actitudes individuales, sino que ya como institucionalizada a través del Estado y obviamente en la aplicación de la misma a través de las distintas instituciones del Estado. De manera muy particular, podríamos decir, la escuela. La escuela en todos sus niveles, los centros educativos en todos sus niveles, incluso podríamos hablar de primaria, secundaria, hasta universidad. Podemos hablar asimismo de entidades privadas y entidades públicas, pues al final lo que se busca, repito, es el despojo total, absoluto, de los elementos culturales de una comunidad, de una etnia, de un grupo, razón por la cual los antropólogos, ya que adversan esta corriente de pensamiento, hablan precisamente del etnocidio cultural. Y ahí estaríamos concluyendo el tema de la asimilación en Guatemala. Repito, algunos autores extranjeros, pero también algunos nacionales jóvenes, hablan precisamente ya como una cuarta denominación, podríamos decir, de la teoría de la ladinización, es decir, que el indígena se ladiniza, pierde sus características de apariencia, de fuera, sus elementos exteriores, desaparece. Pues, al final es lo mismo, digamos, en cuanto al etnocidio cultural. Entramos el día de hoy a ver el tema del racismo y luego, jóvenes, vamos a ver el tema de la discriminación. Vamos a hablar primero del racismo, que es un fenómeno también que afecta no solamente a la sociedad guatemalteca, que de una u otra manera, al incluirse este tema en el programa del curso de Derechos de los Pueblos Indígenas, pues tendrá alguna incidencia como fenómeno que se presenta en la sociedad. De igual manera, jóvenes, la discriminación es otro fenómeno social, obviamente, está en la sociedad, que vamos a analizar, a estudiar. Siempre de manera breve, jóvenes, no hemos ido profundizando mucho, pues no nos alcanzaría el tiempo, dado que por los mismos contenidos de nuestro programa y que tenemos que desarrollar. En cuanto al racismo, el enfoque que le vamos a hacer, jóvenes, un enfoque un tanto, si quisiéramos así, meramente conceptual, doctrinario, si queremos, no adentrándonos profundamente en la doctrina. Hay unos autores, Frantz Fanon, jóvenes, Frantz Fanon es uno de los grandes estudiosos del racismo, especialmente de la sociedad africana y muy particularmente lo que sucedió en Sudáfrica. Entonces hace planteamientos teóricos más profundos este autor. Sin embargo, en el caso de Guatemala, vamos a ver, jóvenes, vamos a hacer mención especialmente, ya creo que de la época contemporánea de
de 3 intelectuales sobresalientes. Creo que 3 intelectuales que abordaron, todavía no, en este momento vamos a, Heidi, en este momento vamos a compartir pantalla. Las diapositivas son. Entonces decía, no hay que ver. Entonces venimos, le decía, por ejemplo, vamos a recurrir y vamos a acudir no hay cuidado ahí. Entonces vamos a acudir a mencionar uno de los intelectuales de la época revolucionaria de nuestro país, más o menos, recuerden, 40, 44 específicamente, cuando se cristaliza este movimiento, y hablamos del licenciado Miguel Ángel Asturias, del gran literato guatemalteco, un gran pensador, una persona pues muy conocida ampliamente en todo el mundo, ya no digamos Guatemala, eh, por ser el premio Nobel. Entonces creo que tenemos algunas ideas respecto precisamente al tema que estamos por abordar, el racismo, repito, en tiempo, casi en nuestro tiempo, jóvenes, tiempo contemporáneo, o época contemporánea. Por otro lado, también vamos a enfocar otro gran investigador, un gran intelectual, un gran académico, el profesor Severo Martínez. El profesor Severo Martínez también aborda el tema del racismo. Jóvenes, ¿de qué manera aborda este tema el profesor Severo Martínez? Hablaremos oportunamente del enfoque metodológico de Severo Martínez sobre el tema del racismo, aplicado obviamente a Guatemala, que nos parece muy importante, realmente tiene mucha importancia, sobre todo incluso a nivel académico universitario, en el caso particularmente de nuestra casa de estudios, la Universidad de San Carlos, donde el pensamiento del profesor Severo Martínez sigue vigente, en los distintos ámbitos de la vida nacional. Trabajó el profesor Severo Martínez. Y en este caso, el tema del racismo. Y por otro lado, una persona también, una profesora, la doctora Marta Elena Casaus, Arzu Casaus, muy destacada, jóvenes, una persona que se ha dedicado a estudiar el racismo en Guatemala, tiene varias obras, habla sobre los linajes, especialmente la profesora Arzu Casaus, el linaje de los criollos de Guatemala. ¿Cómo se fue articulando el racismo a través precisamente de los criollos? O sea, de los descendientes de españoles que se situaron en estos lares, en estas tierras. Nos parece sumamente interesante el pensamiento de la doctora Arzu Casaus, y hoy con mucha vigencia, jóvenes, todavía vive. En el caso del profesor Severo Martínez, sabemos pues que ya nos dejó de igual manera el licenciado Miguel Ángel Asturias, pero la doctora Casaus pues todavía sigue abordando este tema. Actualmente está ubicada en España, es maestra de algunas universidades españolas y aborda precisamente este tema. Tuvimos la oportunidad el año pasado y algunos de los compañeros que llevaban este curso, pues tuvimos la oportunidad que en el desarrollo de nuestro programa del semestre jóvenes hubo una conferencia internacional donde participó la maestra Casados sobre el tema del racismo. Unos compañeros del salón tuvimos la oportunidad, yo creo que también el privilegio de escuchar a la profesora Casados. Entonces, vamos a abordar también muy brevemente el enfoque que hace del racismo. Y finalmente, una institución internacional en relación a si existe o no existe racismo en Guatemala, o es simplemente discriminación. Y creo que es bien importante, jóvenes. Oportunamente les estaré acá compartiendo breves unos documentos que
contenido breve sobre el tema del racismo en Classroom, así como ya hice con el tema de la asimilación, un documento de la Organización de Estados Americanos. Dicho esto, pues jóvenes, vamos a entrar entonces a este nuevo tema, el tema del racismo en nuestro país. Básicamente, les decía, jóvenes, en primer lugar vamos a hacer un enfoque un poquito doctrinario, conceptual de lo que es el racismo. Y algunos casos o algunos países donde realmente el racismo tuvo mucha presencia, tuvo mucho, incluso no solamente presencia, sino mucha connotación, jóvenes. Así se dice que el racismo es la teoría según la cual un grupo, obviamente de personas jóvenes, un grupo sería superior a otros de diferentes razas o etnias. Entonces vamos a ver que el racismo va a enfocar precisamente esa bandera, si queremos jóvenes, pero especialmente el estudio, el enfoque del racismo, decimos, es toda una teoría. Hay una serie de escritos, hay una serie de incluso averiguaciones, de investigaciones acerca realmente si existe el racismo, si efectivamente hay razas en el mundo. Hoy modernamente se habla de etnias, pero un poquito más temprano se ha hablado de razas, de seres humanos. Ha habido una clasificación de seres humanos a partir precisamente del concepto raza. Y veremos cuál es la posición más adelante de Naciones Unidas respecto a esto. Y especialmente con los instrumentos jurídicos que ha emitido Naciones Unidas en relación a la teoría del raza. Así, vamos a encontrar que es un conjunto de conocimientos sistematizados, hablamos de teoría, jóvenes, es un conjunto de ideas incluso ordenadas. Hay personas que han dedicado mucho de su pensamiento, mucho de su cerebro en la elaboración de este conocimiento teórico, en la formulación de este conocimiento respecto a las razas. O, como indica acá, o a las etnias, pero fundamentalmente aquí vamos a hablar del concepto racial, digamos, o razas, como aparece precisamente en desde este enfoque. Así, vamos a encontrar, se dice jóvenes, repito, hay una yace desde el momento que hablamos de racismo, jóvenes, percibimos inmediatamente de esta idea una jerarquización de la sociedad de más a menos, de superior a inferior, si quisiéramos ver aquí, no tanto clasista, si quisiéramos hablar de clases sociales, no, sino que aquí es una jerarquía de superior a inferior, enfocado desde la perspectiva del grupo humano, o como se indica acá, de la raza. Razón por la cual se dice el racismo procura un orden jerárquico entre los grupos étnicos, con el fin de justificar privilegios y ventajas de las que usufructúa el grupo dominante, el grupo que está ocupando la cúspide de esa jerarquización social. Entonces acá no solamente estamos incluyendo o tratando de entender, jóvenes, que el racismo es un conjunto de conocimientos, es un conjunto de proposiciones, incluso hipótesis, supuestos que han formulado personas con mucha preparación, con mucho conocimiento, y que su enfoque descansa en la raza. Pero le decía de inmediato, cuando se hace este enfoque, partiendo del grupo humano, como se indica acá, la raza, el racismo, se percibe desde ya un
orden jerárquico en la sociedad. Y ese orden jerárquico en la sociedad se va a fundamentar precisamente en el concepto racial o raza. Ahora bien, también como se indica acá en esta explicación, a qué se debe esa jerarquización de la sociedad, eh, al igual que si se hicieron un enfoque clasista de la sociedad, normalmente este enfoque que se ha hecho jóvenes de clase dominante o clase dominada, de igual manera hay un enfoque jerárquico más desde el punto meramente económico, de las relaciones económicas que se gestan en la sociedad. Y obviamente también acá, en esa clasificación jerárquica, perdón, en esa clasificación clasista de la sociedad, pues de igual manera, jóvenes, se van a justificar privilegios y ventajas de los que forman, llamémosle así, como la clase dominante y la clase dominada. Repito, desde ese eh, marco conceptual, marco metodológico clasista, pero sin embargo acá desde la perspectiva precisamente de la raza dominante y de la raza dominada. Entonces hay un orden jerárquico en la sociedad. Asimismo, vamos a encontrar que la idea fundamental del racismo, jóvenes, como se indica acá, es el rechazo por diferencias biológicas. Esencialmente, vamos a ver, la teoría racial o racista va a descansar fundamentalmente en aspectos meramente biológicos. Es el rechazo por diferencias biológicas hacia una persona a quien se le considera de raza inferior. En otras palabras, decía, es una ideología de superioridad. Es una amalgama de ideas, tanto en el ámbito filosófico, como vamos a ver, hay grandes filósofos que tratan de justificar el racismo, hay estudiosos, sociólogos, historiadores, de distintas formaciones académicas, precisamente su enfoque va a basar la diferencia biológica que existe entre los hombres en la sociedad. Por otro lado, agregamos acá, jóvenes, también hoy hemos escuchado, se escucha mucho sobre la xenofobia, que proviene del griego xenos, que significa extranjero, y phobos, que significa miedo a lo extranjero. Por lo tanto, es un rechazo únicamente hacia las personas extranjeras, pero que de una u otra manera, como vamos a ver en este enfoque del racismo, tiene que ver también con el aspecto y el tema racismo. Entonces recordemos pues que acá el racismo se convierte en una corriente de ideas, jóvenes, de ideas, e incluso religiosas, atraviesa y pasa por las instituciones religiosas, pasa por las instituciones académicas, pasa por las instituciones como las instituciones de escuela. Es más, por eso se hace un enfoque como ideología, porque también atraviesa y traspasa el campo de la moral y de la ética. Al tratar de justificar, al tratar de incluso de explicar moralmente que hay una diferencia en la sociedad, hay un grupo superior, hay una raza superior, la cual está destinada a gobernar a la raza inferior. Entonces, por eso algunos pues, señalan jóvenes que se constituye como en una ideología y que atraviesa todas las instituciones, decía, del Estado. El racismo es una teoría fundamentada en el prejuicio, según la cual diferentes razas humanas o etnias presentan diferencias biológicas que justifican relaciones de superioridad entre ellas, como el rechazo o la agresión. Solo el rechazo o la agresión. Vamos a ver estos rechazos que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad. La discriminación racial es el acto de separar, de distinguir una persona de otra por pertenecer a una categoría social diferente.
Y luego se incluye la discriminación positiva, es cuando se asientan discriminaciones con el fin de reconocer la igualdad de las personas, perjudicadas, aquí sería perjudicadas, disculpen, jóvenes, perjudicadas, con el fin de combatir el racismo. Así tenemos de entrada, si quisiéramos, como estamos hablando del racismo, y por otro lado vamos a abordar el tema de la discriminación. El racismo se va a fundamentar, decíamos jóvenes, esencialmente en el aspecto biológico, aun cuando también veremos algunos tipos de racismo. En tanto que la discriminación, pues es ver a separar a una persona, distinguir a una persona de otra, más desde el punto de vista también racial, pero no es por pertenecer, perdón, jóvenes, a una categoría social diferente de la persona que está discriminando. Entonces no hay tanto énfasis en el tema de raza, en el tema biológico, como se indica, como aparece en la teoría del racismo, el tema meramente racial. Así, encontramos acá en el racismo definitivamente se acentúa mucho la diferencia según este conjunto de conocimiento, de esta sistematización de ideas, en las diferencias meramente biológicas. Y estas diferencias biológicas hacen que unas personas sean superiores por naturaleza, digamos. No es por cuestión social, no es por cuestión económica, e incluso no es por cuestión cultural, sino que meramente biológica, jóvenes, y de ahí el rechazo y la agresión hacia las personas que no pertenecen a esta raza. El racismo es el desprecio a un individuo por pertenecer a una etnia o propiamente a una raza indiferente, a una raza diferente. El racismo, ¿sí? También está el etnocentrismo, más o menos como hablar también de la discriminación, pero el etnocentrismo, jóvenes, es más un enfoque teórico que indica, como se dice acá, consiste en la actitud de un grupo o raza que valora su propia cultura como superior a las demás culturas. Pero el etnocentrismo no necesariamente es racial ni biológico, sino el etnocentrismo es una forma también de rechazo, de hacer de menos a una cultura, a una sociedad o a un país, tomando en consideración que su país, su cultura o su continente es superior por diversas razones, más que racial, por diversas razones, probablemente aportes culturales, que la de otro país que apenas está, por ejemplo, en un marco de su desarrollo. Y quisiera ver acá, por ejemplo, a Europa se le ha señalado como un continente etnocentrista. Europa en general, jóvenes, porque Europa cree que es la madre de las distintas, de la creación de cultura. Lo que viene de Europa es lo máximo, es lo último, y que únicamente Europa puede generar cultura. Los demás países, en el caso nuestro, digamos, de América Latina, a África, incluso Asia, pues son países sencillamente como soldados que van a aplicar y van a seguir lo que viene de Europa. Entonces, es más el etnocentrismo es eso, o sea que se toma como centro de radiación de la cultura, precisamente lo que viene de Europa. Y cuando se habla de etnocentrismo, de una u otra manera, se está hablando de razas, si queremos jóvenes, especialmente vamos a ver lo que sucedió en Alemania en el marco del racismo. Luego tenemos el racismo, es el repudio contra personas recurriendo a motivos raciales. También tomando en consideración el tono de piel u otras características físicas de los individuos.
Y de igual manera se hace una comparación acá, jóvenes, con la homofobia, que es el rechazo contra hombres y mujeres homosexuales, pero no tanto como concepto de racismo, sino sencillamente es un rechazo de la sociedad o de la sociedad respecto a hombres y mujeres que tienen este tipo de práctica, este tipo de vida. Entonces, el racismo, volviendo nuevamente, descansa precisamente en motivos eminentemente raciales o bien tono de piel. Se ha hablado, por ejemplo, y veremos más adelante, de la piel blanca, de la piel morena o de la piel negra, como se indica jóvenes, y otras características físicas de los individuos. Por ejemplo, en relación a lo de Latinoamérica, se habla de una piel cobriza, o de los asiáticos se habla de una piel amarilla. Entonces, también, pues, es una forma de racismo. Forma parte de esto de la teoría, de el conocimiento que se obtiene respecto precisamente a la fundamentación del racismo. Se indica que el racismo surgió en la Europa o en Europa, jóvenes, con el fin de justificar la supremacía de la raza blanca sobre el resto de la humanidad. Vamos a ver incluso cuando hablemos en el caso de nuestro país, de Guatemala, acá pues existe o existió en aquel entonces un reglamento de pureza de sangre, o si quisiéramos decir una ley de pureza de sangre, y que en el fondo también encierra un racismo, y esto veremos aplicado a los judíos y a los musulmanes por la lucha que había en España. Pero entonces volvemos a jóvenes, que el racismo surge en Europa con el fin de justificar la supremacía de la raza blanca sobre el resto de la humanidad. Encontramos que Europa pues fue conquistando, colonizando a distintos pueblos del mundo. Hablamos de África, hablamos de América, e incluso se habla, por ejemplo, jóvenes, de Asia, especialmente, decíamos el otro día, no hubo mucha penetración en, en los territorios asiáticos propiamente, China, Japón, pero sin embargo ya se da como la justificación sobre del de Europa sobre estos pueblos, e incluso vamos a ver Australia misma. Australia, Australia fue conquistada, Australia, esos pueblos, los pueblos indígenas de Australia, pues tenía el color de la piel era totalmente diferente al color de la piel, como se indicaba, jóvenes, de la raza blanca. Entonces, el racismo fue usado a partir de las últimas décadas del siglo XIX por los países europeos para comprobar la legalidad del movimiento y la legalidad de los movimientos de dominación colonial. Aparece el jingoísmo, y vamos a ver qué es, aun cuando acá les agrego, jóvenes, que es el jingoísmo, y genocidio, que es el peor de los casos en varias partes del mundo, enarbolando la bandera del racismo. Creo que lo más grave, lo más grave que ha pasado por la humanidad, por lo que ha pasado la humanidad, es enarbolando precisamente la bandera del racismo, es llegar al genocidio. A diferencia de lo que hablamos del genocidio cultural, pues muerte de una cultura, pero el genocidio es la muerte de personas físicamente, es la muerte de las personas. Así encontramos la dominación colonial de España, jóvenes, de Europa, en América. Pero también está la dominación colonial de Inglaterra, lo que es Estados Unidos y Canadá. También la presencia de los franceses, europeos. El jingoísmo se refiere, jóvenes, a la patriotería, o sea, a ser patria, solo que de manera exaltada.
o también se le conoce como el nacionalismo exaltado, que defiende la agresión contra las naciones, va un poco más allá, además de las personas jóvenes, contra las naciones. Entonces, repito, y esto, la agresión va a implicar muerte para las personas. Así tenemos el caso, por ejemplo, de la esclavitud en los Estados Unidos. Empezó con esclavos africanos y personas de ascendencia africana. Ahora, raramente, como dicen los autores, casi con los indígenas o los indios, los indígenas, la población nativa, la población originaria del territorio estadounidense, pues casi no hubo esclavitud. Lo que sucedió, jóvenes, es que también lo explicamos en clase anterior, es que los indígenas también se levantaron en armas. El primer momento fueron con arcos y flechas. Sin embargo, posteriormente se hicieron de armas de fuego y se enfrentaron al ejército de los Estados Unidos. En algunos casos, pues, como sabemos de un dirigente indígena a piel roja, a los pieles rojas jóvenes, pluma blanca, pues enfrentó al ejército de los Estados Unidos y también, pues, en algunas partes los indígenas ganaron, expulsaron a los ejércitos de los Estados Unidos en sus territorios. Sin embargo, la presencia ya del ejército estadounidense fue mayor. Entonces, casi hubo un exterminio también de los indígenas. No se podría hablar de esclavitud. Aquellos que sobrevivieron, pues quedaron encerrados en los famosos pueblos de indios de los Estados Unidos, en regiones de indios, y que al final los Estados Unidos va a celebrar algunos tratados de paz con estos indígenas que sobrevivieron. Pero hablaba pues de la esclavitud, precisamente casi en este marco del racismo se va a dar la esclavitud especialmente de la gente traída de África. Y luego que, además de la esclavitud como sistema de dominio de carácter económico, que obviamente también con especialmente establecido en ley, pero bajo el sistema de explotación económica, pues se entremezcla con el racismo, en el caso de los Estados Unidos. Así, en 1865 se prohíbe la esclavitud en los Estados Unidos. Pero, sin embargo, en los Estados Unidos, jóvenes, quisiera agregar acá el conocimiento, de amplio conocimiento, creo que de nosotros, los Estados Unidos, hubo una separación, no se denominó apartheid en los Estados Unidos, pero una separación entre gente denominada blanca y la gente denominada morena o negros. La gente morena no podía, la gente africana, la gente que venía de África y los hijos que ya en Estados Unidos no podían subirse a los buses en que se subían la gente de piel blanca en los Estados Unidos. Una separación. De igual manera, establecimientos educativos, asimismo establecimientos religiosos, una separación. Pero más que por la esclavitud, acá prácticamente era por razones raciales o de racismo que penetró las instituciones de los Estados Unidos, las instituciones judiciales, las instituciones educativas, las instituciones religiosas, prácticamente como eje transversal de la vida de los Estados Unidos. Y pues hubieron algunos levantamientos de los esclavos, especialmente de la gente afroamericana, jóvenes, y aparecieron también grupos que atacaban precisamente a la gente africana, aceptado a los ascendientes
africanos, aparecen, recordarán ustedes, el grupo del Ku Klux Klan, integrada por gente que se consideraba blanca para atacar a los que se levantaban reclamando sus derechos a la gente de ascendencia africana, al grado de llegar a la muerte, de perseguir, quizás no de manera sistemática en la sociedad norteamericana, pero de perseguir a aquellas personas que estaban reclamando la libertad, el levantamiento de la esclavitud y proclamando por una sociedad más justa, más igualitaria en los Estados Unidos. Hasta que finalmente pues llega la abolición de la esclavitud en 1865 con la guerra de secesión en los Estados Unidos. Sin embargo, el racismo aún perdura después de esta libertad, después del levantamiento de la esclavitud, pervive en los Estados Unidos. Entre otros, por ejemplo, vamos a encontrar a Martin Luther King todavía como líder, precisamente va a liderar este movimiento antirracial en los Estados Unidos y a efecto de buscar una sociedad más equilibrada, más igualitaria, más tolerante de las diferencias, si queremos, de pieles, de las diferencias entre las personas. Entonces, y pues le costó la vida a Martin Luther King como uno de los líderes precisamente de este movimiento en los Estados Unidos. Uno de los, creo que, movimientos racistas muy sobresalientes, jóvenes, no tanto por su bondad, yo creo que por su crueldad, fue el nazismo en Alemania. Así hablamos el progreso del racismo. En la cultura alemana tuvo su máximo progreso con el movimiento nacional socialista, mejor conocido como el nazismo. Fue liderado por Adolfo Hitler, que obtuvo un gran apoyo del pueblo alemán entre los años de 1930 y 1940 hasta la Segunda Guerra Mundial en el año de 1945. El racismo nazi estuvo dirigido hacia las personas, acá jóvenes, muy particularmente de origen judío, solo por el hecho de ser judío. No importando si tuviera dinero, no importando si tuviera estudios, no importando su situación económica en la sociedad, pobre, rico, estudiado o sin conocimiento, simple y sencillamente era el origen judío. De igual manera, también fue atacado el pueblo gitano bajo ese concepto del racial, del racismo de la cultura. Se extendió en Alemania, porque al principio vamos a ver Adolfo Hitler. ¿Y por qué se habla acá de una teoría, jóvenes? Rodearon a Adolfo Hitler varias personas muy capaces, estudiadas, incluso científicos jóvenes, en distintos ámbitos de la vida, sociólogos, historiadores, médicos, en distintos campos de la vida. Y recordemos, Adolfo Hitler alegaba su ascendencia aria, el pueblo aria, el pueblo antiguo que vivía en Alemania. Y más o menos por estos años 1920, 1930, efectivamente, jóvenes, había una gran presencia de judíos en Alemania. Y también en ese momento, en esos tiempos, en esa época, estaba muy fuerte la corriente de pensamiento socialista hacia la formulación o hacia la construcción de una nueva sociedad, el socialismo. Y según Adolfo Hitler y sus allegados, sus más grandes allegados, sus próximos allegados, sus jóvenes, decían
que realmente los que gobernaban la economía de Alemania en el campo financiero, en el campo de los negocios, en el campo de las tierras, eran precisamente judíos. Entonces, y que Alemania había tenido un grupo, un pueblo antiguo, un pueblo, el pueblo aria, los arios, que no se habían contaminado con nadie, era un pueblo puro. Incluso Adolfo Hitler mandó personas a la India, a distintas partes del mundo donde existían grandes filósofos que habían aportado su conocimiento acerca de la existencia de la humanidad para ver dónde se podría localizar el origen del pueblo ario. Obviamente no se encontró, jóvenes, pero a partir precisamente de esta idea empieza el movimiento racial de Adolfo Hitler, construido a partir de los arias, como pueblo puro, pueblo no contaminado, una raza pura. Y luego viene, se constituye esa, no solamente ya como teoría, sino que ya un movimiento práctico en la sociedad de Alemania, y empieza esa agresión en contra de los judíos. Pero ya no tanto, repito, jóvenes, porque estuvieran compitiendo con el pueblo aria o con los arios, sino que sencillamente los judíos se habían, en palabras de Hitler, se habían adueñado de la vida económica, la vida financiera, la vida comercial de Alemania. Y se enarboló el nazismo, que es una forma de expresión racial del racismo en Alemania, y atacó a los judíos, como es de nuestro conocimiento, como jóvenes, y realmente fue un movimiento de agresión extremadamente cruel, porque precisamente en esta persecución de judíos murieron alrededor de 6 millones de personas, jóvenes, en la forma más dura, en la forma más cruel, e incluso hasta experimentando con los judíos en estos laboratorios de médicos, de cientistas o científicos, para ver realmente, para establecer la calidad de sangre de los judíos. Se llevó al extremo este racismo, jóvenes, para hacer la diferencia entre precisamente los arias que formaban parte, del cual formaba parte Adolfo Hitler. Entonces el nazismo, el racismo llevado al extremo, jóvenes, creo que es uno de los que ha conocido la humanidad, el movimiento del nazismo impulsado por Adolfo Hitler. Y por otro lado, también, como veíamos acá, básicamente, jóvenes, esto del jingoísmo, de la dominación colonial y genocida, también enarboló esto, esa idea, el concepto racial, el racismo, el nazismo, el nacionalsocialismo, incluso, ya no como movimiento socialista propiamente, como había concebido a Carlos Marx, Engels, lo que era el socialismo, sino con un movimiento nacional socialista que iba a descansar en las bases raciales de los arias, fundamentalmente. Ya no, recordemos, el socialismo se constituye en clases sociales, las clases sociales dominantes y las clases sociales dominadas, y lo que va a buscar el socialismo es precisamente extinguir esas clases y constituir nada más un movimiento, el movimiento de los trabajadores o obreros en el marco de una sociedad socialista. Pero a diferencia de Adolfo Hitler, no fue esa la idea en el movimiento nacional socialista. Repito, jóvenes, pues hubo acá un genocidio muy fuerte en contra de los judíos, y solo por el simple hecho de ser judío, al igual que en contra de los gitanos, también por el hecho de ser gitanos. Por otro lado, otro país creo que llevó la idea del racismo, quizás no a su máxima expresión como sucedió
con el régimen de Adolfo Hitler, está Sudáfrica, que es prácticamente de nuestro tiempo. Acá esto de lo que pasó en Sudáfrica, todavía tenemos memoria de lo que pasó también con Nelson Mandela, jóvenes. El apartheid fue un régimen de segregación o rechazo racial establecido en Sudáfrica por un grupo étnico de orígenes neerlandeses que se denominaron, por un lado, los Boer, irlandeses, o también los africanos, así se les denominaba, la gente les llamaba, el resto de la población africana, pues van a constituir también un movimiento basado precisamente en el tema o en el concepto racial. El apartheid, propiamente dicho, se emprendió en 1948 con la toma del poder político en Sudáfrica. El nuevo gobierno y su partido estableció un régimen racista que fortaleció el dominio de la minoría blanca que imposibilitaba también el mestizaje de la población. Y no solo imposibilitar el mestizaje, sino que también emitieron leyes, jóvenes, de carácter prohibitivas en relación al mestizaje. Así tenemos acá, de igual manera, se habla de una minoría blanca de origen neerlandés que toma el poder político en Sudáfrica sobre la mayoría de la población africana, cuyo color de piel negro, pues se le va a imponer este nuevo sistema de vida, el apartheid. Decía, vuelvo un poco a lo de los Estados Unidos, de hecho también en los Estados Unidos se estableció este sistema, jóvenes, el apartheid. Lo único, si queremos, no estudiado exactamente como apartheid, una separación, pero de hecho hubo esa separación, como les indicaba, de igual manera en Sudáfrica, solo que ya acá aparecen leyes, como decíamos, jóvenes, prohibió el matrimonio entre personas blancas y personas de color. Totalmente prohibido. Las personas blancas se relacionan en términos de matrimonio con personas blancas. Y las personas de color, obviamente, pues hay la libertad de relacionarse con personas de ese color, o también se habla, por ejemplo, de la India. Pero aquí en África, recordemos, ha llegado mucha gente de la India, propiamente, los indios o los hindús. Razón por la cual se prohíbe el acto sexual entre una persona blanca y una persona africana, o con una persona india, proveniente de la India. Había una prohibición. Entonces aquí hubo una expresión jurídica mucho más visible, jóvenes, en cuanto a este sistema, a este racismo que se implantó en la sociedad sudafricana. Decíamos, afortunadamente, pues no fue una muerte masiva de la población de color, sin embargo, hubieron también muertes por el tema del racismo. Así como vemos, siempre hay levantamiento de las personas, hay inconformidad de las personas que están siendo sometidas a este sistema de vida, a este sistema de cosas, jóvenes, razón por la cual pues tenemos esos levantamientos, y muchas veces esos levantamientos implican muerte o fallecimiento de algunas personas. Entonces tenemos acá les ruego disculpas, jóvenes. La interrupción es que entraba insistentemente una llamada, pensaba que era de autoridad de la voluntad misma. Entonces, tenemos acá, pues te decía, jóvenes, perdón por la interrupción. Volvemos a la diapositiva acá, jóvenes. Decía, pues se prohibió el matrimonio entre personas blancas y personas de color.
razón por la cual hablamos del apartheid. De igual manera, la exclusión total de la participación de la población de color de Sudáfrica en procesos políticos, en procesos de participación ciudadana. No existía la posibilidad de que pudieran ocupar cargos públicos en su calidad de ciudadanos sudafricanos. Pensemos como ocurre en Guatemala, en municipalidades, en diputaciones, en ministerios, menos jóvenes y mucho menos para la primera magistratura del país. Existía la prohibición, razón por la cual se habla de este sistema de apartheid en Sudáfrica. Así, en 1955, algunas organizaciones opositoras crearon una alianza común por la lucha de la libertad e instituir un Estado sin discriminación racial, o sea, fuera de los cánones del racismo. Las luchas antirracistas fueron reprimidas por el régimen Boer, o sea, de los neerlandeses. Entre los líderes se encontraba Nelson Mandela, como también ya sabemos, es ampliamente conocido, jóvenes. Fue detenido y permaneció preso durante este largo tiempo de 27 años. Estuvo Nelson Mandela y durante su estadía, o su estancia, su situación en las cárceles, pues el movimiento de la gente sudafricana, de la gente de color, continuó, jóvenes, la lucha en contra del racismo. Se decían, pues vieron muertes, quizás no de manera sistematizada, sino que fundamentalmente por los levantamientos que se daban, muchos perdieron la vida por luchar, por la lucha hacia la libertad o la consecución de la libertad y la institución o como institución de un Estado más democrático donde se pudiera participar no por razones raciales, sino que fundamentalmente por méritos personales, por méritos académicos, por méritos propios de las personas que precisamente aspiran a ocupar estos cargos públicos. A partir de la década de 1970, el régimen sudafricano comenzó a ser rechazado por la opinión pública mundial y la mayor parte de la comunidad internacional. Solo quisiera detenerme acá, jóvenes. De igual manera, vamos a ver entonces que a partir de esta década, como que ese movimiento antirracial, ese movimiento en contra de la idea o de la teoría del racismo, pues fue el movimiento adverso fue creciendo en distintas partes del mundo, en distintos países del mundo, como se habla a nivel de la comunidad internacional, y se empieza a proclamar la dignidad de las personas, indistintamente de la etnia que pertenezca, indistintamente del concepto racial, y le decía acá, jóvenes, perdón, de lo que la teoría racista llama la raza. Entonces viene también hay un particular interés ya de Naciones Unidas sobre este tema y empieza a tener sus conversatorios con distintos representantes de Estado acerca del racismo y cuál pudiera ser la actitud a adoptar. Obviamente, jóvenes, trasladar esa actitud, esa voluntad a través de normas. Así vamos a encontrar, por ejemplo, el convenio contra la eliminación de toda forma de segregación racial por parte de Naciones Unidas. Empieza a tener un eco este movimiento en contra de la teoría del racismo. Y veremos luego, por ejemplo, ya cuando hablemos de discriminación, jóvenes, los instrumentos y los convenios internacionales que se formularon para abordar este tema de la discriminación racial. Más desde esa perspectiva se va a enfocar en Naciones Unidas, pero el movimiento general social es en contra del racismo, fundamentalmente porque se ha visto, veíamos acá, especialmente en el tiempo de Adolfo Hitler, también una alianza de los países jóvenes
de atacar, de parar, de prácticamente limitar ese movimiento nacional socialista, el nazismo, que pensaba Hitler extender a varios países de Europa. Había llegado a Francia, a Polonia, también hubieron incursiones en Inglaterra, jóvenes, porque en el fondo, de igual manera, no es solamente la idea del racismo lo que conllevaba Hitler, sino que también establecer un imperio y en ese imperio justificar que los alemanes pues eran los que tenían que dirigir esos pueblos, como tempranamente pasó con Napoleón Bonaparte, recordemos, se va a extender a través de su familia, se va a Italia, se va a España, pero no tanto por concepto racial, sino por concepto de tener dominio político sobre estos estados, estos pueblos. A diferencia acá de Adolfo Hitler, sí, jóvenes, pensaba implantar precisamente el nacionalsocialismo en estos estados, teniendo como base fundamental el racismo, la teoría racial o el nazismo. Y pues acá hay una alianza de países que atacan a Hitler y finalmente pues Hitler desaparece de la escena. Al desaparecer de la escena a Hitler, pues hay un bajón en el ánimo del pueblo alemán. Para muchos fue un engaño, para muchos fue como un espejismo el creer que los alemanes eran la raza pura y que había que extenderla a otras partes. Pues lo mismo va a suceder acá con las luchas que se van a dar ya a nivel mundial, a nivel de la comunidad internacional en contra del racismo. Y les decía, acá viene a Naciones Unidas, hace un llamado a cientistas sociales, a cientistas, llamémosle puros, jóvenes, no solamente de las ciencias sociales, sino que de las ciencias puras, de las ciencias químicas, de las especialistas en el tema de ver si realmente existe raza en el mundo. Si los seres humanos se clasifican por raza, al final pues viene la discusión, las amplias discusiones jóvenes, al final sostienen los concurrentes a este cónclave internacional sobre el tema del racismo, que realmente no existe, no existen razas, existe una humanidad, que por cualquier circunstancia, pues se adoptaron, pues aparecen los colores de la piel distintas, pero eso no hace que un grupo de tal color sea superior al grupo de otro color, sino que concluyen también finalmente, jóvenes, en cuanto a que realmente lo que hace la diferencia entre los hombres son los sistemas políticos, económicos que se establecen en las sociedades. Eso va a ser, por ejemplo, si pensemos, personas de piel blanca tienen mayores oportunidades en la sociedad, tienen mayores privilegios en la sociedad, obviamente se van a aprovechar de los alcances, de los aportes que proporciona la ciencia, el conocimiento y la tecnología. Si las personas de color, de piel distinta, están en una situación de dominio, están en una situación de sometimiento, obviamente no van a tener las mismas oportunidades de acceso a estos avances de la ciencia, de la tecnología. En consecuencia, su conocimiento va a ser muy débil, muy raquítico, o en su caso, casi inexistente. Pero si en condiciones de igualdad se les da la oportunidad de tener acceso, accesar a este tipo de conocimientos, a ese tipo de información, de preparación, de formación, obviamente cualquiera puede sobresalir en el campo de su conocimiento. Entonces, en eso concluye este conclave, que también entonces los estados
nacionales debe tomar en alta consideración, uno, desde la perspectiva de la emisión de leyes, pues tratar de erradicar, aun cuando sea a través de leyes, el racismo en sus sociedades, o en su caso la discriminación, y tratar de abrir espacios de participación igualitaria para los miembros de esa sociedad, para que tengan la oportunidad de accesar al conocimiento, que puede ser para cualquier persona. De ahí entonces hay una sugerencia de que el racismo, entendido, jóvenes, como veíamos acá, el racismo, que es el desprecio a la vida de una persona, o como veíamos de igual manera acá, jóvenes, eh, trata de separar, distinguir una persona por razones meramente biológicas, digamos así, o razones de piel, de color de piel, pues entonces viene la sugerencia de que los estados nacionales emitan disposiciones al respecto. Repito, tratando de abordar el tema del racismo a nivel de legislación y que se tome en consideración la posibilidad de crear figuras delictivas que castiguen esos actos de discriminación. Se habla de que castigados desde penas menores hasta penas mayores, para que ese incluso ya se catalogue, que se califica ya, jóvenes, como ese mal de la sociedad, como ese fenómeno social negativo, pues siga causando daño en las sociedades nacionales. Esto en el marco entonces del racismo, así conceptual, les decía, jóvenes, sin embargo, también formando parte de este marco conceptual, vamos a ver unos tipos de racismo. Sin embargo, le quisiera indicar en la literatura, que es amplia, jóvenes, amplísima, sobre el racismo, hay una serie de clasificaciones de racismo. Acá estamos abordando los tipos más comunes que se abordan incluso en estrecha relación con los aportes que ha hecho Naciones Unidas respecto a este tema al formular los instrumentos jurídicos sobre discriminación racial. Así vamos a encontrar entonces los tipos de racismo institucional, el racismo cultural, el racismo biológico, el racismo inverso, el racismo basado en el color de la piel, y también se considera como parte del racismo la xenofobia o xenofobia, si queremos, jóvenes, que hoy día se ha ido practicando mucho, especialmente en Europa. Vamos a hablar de esto en su oportunidad. En Europa tiene mucha presencia hoy día el tema de la xenofobia o xenofobia. Creo que de igual manera en los Estados Unidos ahora, con el famoso movimiento de migrantes que se está haciendo de manera masiva. Entonces, y veremos en qué consiste esto de la xenofobia. Entonces tenemos el racismo institucional. ¿Qué se entiende por racismo institucional? Se dice, jóvenes, que el racismo institucional es el racismo que se plasma en forma de organización y reparto del poder que ha quedado en reglas y estatutos. Esto, si pudiéramos pensar en el caso de los Estados Unidos, efectivamente una separación, incluso habían disposiciones que separaban a la gente de color o a la gente de ascendencia africana, jóvenes, con la gente de ascendencia europea. En otros términos y en los términos que estamos hablando, jóvenes, los ciudadanos de piel blanca y los ciudadanos de piel negra, como se decía en los Estados Unidos. De tal manera que eso atravesó las instituciones de la sociedad norteamericana. Hablábamos, por ejemplo, de las instituciones
que forman parte de esa organización, de la sociedad norteamericana, las iglesias. Habían iglesias de personas blancas, en los Estados Unidos, y de personas negras. Tenían sus propias iglesias, tenían sus propias escuelas, de igual manera así, escuelas para blancos y escuelas para negros. La expresión, la jerga en los Estados Unidos de ese entonces. De igual manera los buses. En algunos casos se permitía que se subiera la gente de color piel negra, jóvenes, a los buses, pero se sentaban hasta atrás, el último lugar, en algunos casos, pero en otros totalmente cerrada la sociedad norteamericana. Lo mismo va a suceder en Sudáfrica, que fue la mayor expresión, y quizás, digamos, de memoria fresca para esta generación, de manera viviendo contemporáneamente. Exactamente lo mismo sucede en Sudáfrica. Al hacer este tipo de separación a través de normas, a través de estatutos, a través de reglas. Y así se dice que la institucional o el racismo institucional. Yo no me permito. Alguien tiene encendida su... Jóvenes, disculpen. Alguien tiene encendido su micrófono. Pero tan amable de... Andrea. Andrea, si fuera tan amable, por favor. Ya, muchas gracias, muy amable. Gracias, Andrea, muy fina. Les decía, jóvenes, son formas de opresión y dominación que van más allá de lo puramente psicológico. No es nada más idea, no es nada más mental, sino que se indica, jóvenes, se plasma materialmente en las estructuras de la organización social y en las leyes de la sociedad de que se trata. Por eso se habla de un racismo institucional. Se traslada, incluso se habla, por ejemplo, joven, es como un eje transversal de estas sociedades. Va a atravesar la columna vertebral de la sociedad. No es solamente puramente percepción, no es nada más psicológico, jóvenes, sino que está materialmente, está objetivamente en la estructuración de la organización de la sociedad. Unos por un lado y otros por otro lado, por razones, decíamos acá, de color de piel. Y luego aparecen las leyes que también veíamos en el caso de Sudáfrica, jóvenes, que prohíbe terminantemente el matrimonio entre las personas de piel blanca y las personas de piel morena o piel de color. A eso se le va a denominar el racismo institucional. En otras palabras, podríamos decir, jóvenes, ha tomado cuerpo ese racismo a través de las instituciones importantes de la sociedad y aún las menos importantes. Ahí está el racismo. De igual manera en lugares de trabajo, en todos los ámbitos de la vida de la sociedad. Razón por la cual se habla de un racismo institucional. Luego se habla de un racismo cultural. Para los que realmente, vamos a ver, jóvenes, hay una diferencia acá para los que creen en el racismo como una teoría que existe en la realidad y como la teoría que recoge hechos de la realidad. Y precisamente esos hechos de la realidad, esas situaciones de la realidad únicamente se teorizan, pero los que creen en el racismo y puro, pues no aceptan el racismo cultural. Vamos a ver por qué. Enfatiza una supuesta superioridad cultural de una etnia sobre la otra. Mi cultura es mejor que la otra. Es un poco la expresión. Entonces acá el enfoque es eminentemente cultural. Hablamos acá cuáles son los elementos de la cultura. Puede ser el idioma, puede ser la vestimenta, puede ser la comida, puede ser todos los aspectos culturales, pero más los elementos objetivos de una cultura. Quizá no tanto los elementos objetivos culturales, sino que los elementos objetivos de la cultura, los elementos que se pueden apreciar pues, en apariencia, establece una relación determinista de la raza hacia la cultura, así porque esta cultura, estos elementos culturales fue elaborado precisamente por la cultura superior, por la raza superior.
En tanto que la otra cultura, pues miren lo que hace, ¿verdad? Realmente lo que hace eso no es cultura. Lo que hace eso no es arte. Es precisamente por su raza, ¿verdad? Toda su expresión cultural es de ínfima calidad. Razón por la cual se indica que establece una relación determinista de la raza hacia la cultura, es que la raza superior hace unos cuadros espléndidos, hace unas pinturas pero maravillosas. En cambio la otra cultura hace unos cuadros, unas pinturas meramente primitivas, que ni siquiera se pueden considerar arte, no, no es arte. Sin embargo, vean, jóvenes, les decía, ¿por qué hay cierta, por los del racismo puro, tienen cierta como recelo hacia el racismo cultural? Se le critica por desdibujar el verdadero sentido del racismo, que hace referencia a características biológicas con criterios objetivos como el color de la piel. Entonces acá le decía, el que sigue la línea del racismo, y a mí me decimos del racismo puro, joven, pero más del racismo, de la teoría o de la ideología racista que toma en consideración como base fundamental de esa teoría el aspecto biológico, las características biológicas. En otras palabras, podría ser los genes, la sangre. No importa que su cuadro sea bonito, que su cuadro sea feo, pero realmente lo que va a importar va a ser precisamente estas características biológicas, de tal manera que el que tiene la raza superior, obviamente va a hacer obras de maravilla. Sus trabajos son extraordinarios, pero eso gracias a las características biológicas, no tanto por cuestiones puramente culturales. Pero lo cierto es que hay un tipo de racismo que se le conoce como cultural. Repito, jóvenes, y en estrecha relación, como se indica acá, jóvenes, también en estrecha relación con la raza. Y si no descansa la apreciación del racismo cultural en la raza, pues realmente está desdibujando esta teoría racial. Señala, por ejemplo, el color de la piel. El color de la piel va a hacer que la obra sea perfecta, o que la obra sea realmente genocida. No siquiera digamos, entonces, este otro tipo de racismo, el racismo cultural, y está acá el racismo biológico. Es exactamente en este racismo descansa la idea o la teoría del racismo. El biológico señala el tipo de racismo que más enfatiza la influencia sobre la genética, en las capacidades y en las propensiones psicológicas de las personas. Afirma que la herencia pasa a través de los genes y determina buena parte de los personas, y que esto determina la irremediable superioridad de ciertas razas sobre otras. Esta es la idea esencial del racismo. Algunos también denominan desde la doctrina el racismo puro. El racismo que señala pasa precisamente desde ahora por los genes. Las capacidades de las personas dependen de los genes. Y de igual manera las propensiones psicológicas. Y hay mucha discusión y hay mucho estudio profundo sobre esto, jóvenes, porque también algunos cientistas han creído realmente, por ejemplo, algunas personas, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, algunas personas son como que están un poco a la tendencia de matar. Hay cierta tendencia en los suicidios, por ejemplo, o hay cierta tendencia hacia el alcoholismo, son propensos por razones de genes.
son, eso sí, no pueden probar alcohol. Esos pueblos no pueden probar alcohol porque se alcoholizan y el alcohol los mata. Pues eso es debido a la cuestión genética. Pero hay varios pueblos más que se tomen 4 botellas de whisky que no se matan. No mueren, al contrario, toman más fuerzas. Son más fuertes y tienen esa propensión de conquista. Esa propensión, esa como inclinación de conquistar, de apoderarse de otro. Pues este es el viejo del racismo biológico. Por eso se dice, eso ya es herencia, eso se trae en la sangre. Como se afirma que ahora la herencia pasa a través de los genes. Esa es herencia, ya se trae. Y dice, ya eso nos ubica en la sociedad a ser superiores. Nosotros como grupo humano, por ejemplo, en este racismo biológico, es que estamos condenados a esa tierra a gobernar aquí a los demás, como pensaba incluso bien las ideas de acá, solo son racistas de Platón, a justificar la esclavitud. Recordemos que se obra la República cuando dicen que en el otro mundo, pues había muchas personas en desgracia en más allá. Hablaba más o menos como tierra, y con la finalidad de salir del infierno, pues los mandaban a esa tierra. Pero decía servir a los demás, a trabajar para los demás, no los demás, sino a trabajar para los demás. ¿Y quiénes son los demás? Pero también vino otro grupo de personas que hacían el enorme sacrificio y dijeron, bueno, nos vamos a ese mundo a cuidar a esas personas. Pero si nosotros no vamos a mandar, somos sus amos. Nosotros le vamos a decir qué tiene que hacer. Por eso les decíamos, hay cierta protección psicológica, esta idea platónica no es tanto de racismo, sino que debe justificar la existencia de que gobiernan estos países, estas sociedades, es que ya no traen a esos genes. Ya eso está. Y también los demás, la raza inferior, la raza inferior, también eso ya lo traen en sus genes. Traen esa propensión psicológica de estar sometidos a los demás. Es imposible sacarlos de ese marasmo social. Es ya su genio, ya traen los genes. Están predestinados a vivir así. Pues esa es la idea del racismo biológico. Les decía, una de las mayores expresiones modernas del racismo biológico fue precisamente el tercer Reich de Adolf Hitler. Hitler tenía también creencias de que por razones genéticas sus capacidades, sus propensiones venían precisamente de una herencia de los arias y que tenían que gobernar el mundo, no solo de Alemania, no solo de Europa, el mundo, porque eran llamados por herencia. Pero por otro lado, también estaban los pueblos que por llamado a por herencia ser asesinados. Viven siempre sometidos, viven siempre soportados. Y su tendencia es servir a los demás. Este es el tipo de racismo conocido como racismo biológico. Vuelvo a la tipo de racismo que más enfatiza la influencia genética en las capacidades de las profesiones biológicas. Afirma que la herencia pasa a través de los genes y determina buena parte de lo que somos y que esto determina la irremediable sensibilidad de ciertas razas de hombres. Muy brevemente voy a decir el tema para el tiempo. Y vemos los puntos claves de ese conclave, de esa reunión internacional que murió Naciones Unidas, jóvenes
estudiar si realmente los seres humanos genéticamente o biológicamente traían esos genes. Si había por razones de herencia que traían esos genes, puede ser de un grupo superior y una raza superior. Y si había también que había personas, grupos humanos o etnias que venían también con esos genes para hacer a los demás, que tenían la posibilidad material y humana de saber de verdad, de desenvolverse en la sociedad. Y les decía la verdad a estos cientistas que concurrieron a ver de la no es cierto. No es cierto, esa es una forma de justificar la autonomía, de legitimar la autonomía en la sociedad, de cerrar las posibilidades y las oportunidades a la población en general, a que puedan salir adelante, estudiando, preparando, concienzudamente, muy conscientes. Y un poco termino con nuestro conocimiento biológico. Y acá también en Alemania una discusión sobre este tema del racismo biológico. Y los alemanes todavía se saben de eso, como los pueblos, como más o menos sucede con Israel y los judíos, el pueblo llamado Dios. Los alemanes consideran que el hombre pueblo llamado a gobernar en el mundo por su herencia, por su pueblo, pero viene estos y hace estudios interesantes porque en América Latina ha solo premios Nobel en literatura. ¿Por qué no dan premios Nobel en matemáticas? ¿Por qué no dan premios Nobel en las ciencias duras? Estados Unidos, porque en América Latina los estudiantes le huyen a las matemáticas. Los estudiantes le huyen a los idiomas. Y los estudiantes, perdón por la expresión, pero se oye, chivean mucho. Los estudiantes no toman conciencia. Pero entonces hay que ver todo eso, no es cuestión de creencia. Disculpe que lo interrumpa, pero perfecto, jóvenes. Entonces nos quedamos aquí con el biológico, nos quedan todavía dos tipos de racismo. Muchas gracias, jóvenes, les deseo un buen fin de semana. Les voy a compartir las diapositivas y un documento respecto al racismo. Muchísimas gracias, les deseo feliz tarde. Feliz tarde.